Vamos a dar inicio a la conferencia. Entonces comenzamos. Muy buenas noches a todos, compañeros, y a los participantes para esta conferencia. Queremos agradecer en primera instancia al licenciado Eduardo Callares, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Contaduría Pública. Queremos agradecerle su participación. Obviamente estamos en tiempos que nos tenemos que quedar en casa, pero su participación del licenciado es muy importante, ¿no? Para poder poder desarrollar algunos temas que nos atañen y nos importan al sector y a nuestra profesión, que es el de Contaduría Pública. También recordar que estamos transmitiendo ahora en vivo por la página de Contactualízate, que también en breve se les va a remitir al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y obviamente pueden buscarnos en Facebook como Contactualízate. Ahí estamos y ahorita se está transmitiendo en vivo. Licenciado, darle la bienvenida, un saludo a la distancia y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y siempre por la predisposición para temas académicos. Muchísimas gracias, licenciado. Les cedo la palabra. Buenas noches, Sever. Más bien yo agradecido de su invitación, y lo que quiero hacer en este tiempo es poner un granito de arena en el conocimiento y poderles transmitir una pequeña parte de mi experiencia profesional. Está bien, licenciado, muchísimas gracias y nuevamente de todos los compañeros de la carrera de Contaduría Pública de la UMSA que estamos organizando esto, le agradecemos y bueno, nuevamente bienvenido, licenciado, y podemos comenzar con la conferencia. Gracias. Gracias, Sever. Buenas noches. Probablemente tengan muchos contactos. Estamos en Face también. Estoy monitoreando por el celular. Sí, estamos en Face. Saludar a los estudiantes y también saludar a algunos colegas que se hayan unido a este seminario. Ya un poquito vamos a salir del esquema, vamos a salir un poco del esquema. Vamos a ver lo que es un tema que es una partecita de la auditoría, que es una parte de la planificación. Lo que es el llamado identificación y valoración de riesgos de fraude. Pero lo que vamos a analizar en este seminario y romper un poco el esquema es que vamos a ver solamente los riesgos de fraude. Ya vamos a valorar, identificar aquellos riesgos de fraude que están relacionados con lo que es la auditoría financiera. Ya, ¿por qué digo que vamos a romper un poco el esquema? Lo que yo no quiero en este seminario es repetir teoría. Ya lo que quiero hacer, tardarme unos 15 minutos en la primera parte, hacer una reflexión, hacer algunos conceptos y entrar a la parte práctica. Ya vamos a trabajar un poco con el tema de Excel y vamos a ver un caso práctico en la entidad que estoy trabajando, la identificación de riesgos de fraude en la auditoría financiera. Ya, primeramente vamos a hacer una reflexión, una reflexión que los hago en muchos seminarios y también los hago en clases, ya, en el tema de la universidad. Y la reflexión es que un trabajo o encargo de auditoría sin principios éticos y valores y competencia puede ser poco útil para la sociedad en su conjunto. ¿Qué estoy haciendo en esta reflexión? Que los auditores tenemos que tener principios y valores. Ya, ese es un punto importante, y la otra parte es que tenemos que tener un conjunto de conocimientos y eso se llama competencia. Así que el auditor debe poseer ese conjunto de principios y valores y competencias, ya para que tengamos un trabajo muy bueno y podamos aportar desde nuestra profesión a la sociedad. Vamos a ver justo la reflexión que acabo de hacer va de la mano del Código de Ética de la Profesión Contable. Ya tenemos varios códigos de éticas, tenemos de la IFAC, del Colegio de Auditores de Bolivia, del Instituto de Auditores Internos, de la Contraloría General del Estado, y así vamos teniendo varios códigos de éticas. También tenemos de la ACFE y tenemos de cada entidad tiene su código de ética. Ya, lo que les había hablado es que el auditor debe tener un conjunto de principios y valores, y estamos hablando de la integridad. Y hay otro punto bien importante, es el tema de la competencia, que tanto el profesional y el auditor debe tener, el contador o auditor, debe tener un conjunto de conocimientos, ¿no? Conocimientos y además experiencia para poder hacer un trabajo de auditoría. Ya haciendo esta introducción y haciendo esta reflexión, que es bien importante que como profesionales estemos constantemente actualizando,
El día de hoy vamos a ver un tema, un punto muy pequeñito de la auditoría, pero espero que les sirva. Voy a tratar de transmitir parte de la experiencia que voy haciendo los trabajos. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? La agenda para hoy, para este seminario, es que vamos a ver de manera rápida un marco técnico, ¿ya? No vamos a entrar a la parte teórica, yo les decía, yo quiero hacer un seminario muy diferente, quiero que sea mucho más práctico porque tenemos seminarios, tenemos cursos, tenemos materias, carreras, profesiones, maestrías, y lo que quiero es entrar más a la parte práctica. Y entonces, el primer punto vamos a ver lo que es el marco técnico. El marco técnico para la identificación y valoración de riesgos, tanto en el sector privado como en el público, ¿ya? Entonces, voy a hacer esa conjunción. ¿Me escuchan bien, no? Entonces, voy a hacer esa conjunción del marco normativo técnico, tanto para el sector privado, para el campo privado y campo público. Vamos a ver algunos conceptos generales. Vamos a ver algunos conceptos generales sobre lo que es el fraude y sobre lo que son el tema del riesgo. Ya después, en un punto 3, vamos a ver el árbol del fraude, que lo ha clasificado o lo ha clasificado la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados en base a las estadísticas que va realizando cada 2 años. Y por último, vamos a ver lo que es la identificación y valores de riesgos relacionados a fraude en una auditoría financiera, pero vamos a ver el caso práctico, ¿ya? Enfoques y modelos pueden haber muchos, ya vamos a ver hoy día un enfoque, un modelo sencillo, ¿ya? Pero relacionado al fraude, ¿ya? En el marco técnico, ¿qué tenemos en el marco técnico? Ya en el marco técnico relacionado a la identificación y valoración de riesgos tenemos las NIAs que están emitidas por la IFAC, tenemos las normas de auditoría que están todavía vigente, la norma 1 por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, la Contraloría General del Estado que emite normativas en el sector público. Cuando hablamos de identificación y valoración de riesgos, va casado y acompañado de lo que es el control interno, y ahí tenemos al COSO, al Comité Patrocinadores de una comisión TREDO, ya que ha emitido los marcos técnicos de COSO. Y también vamos a hacer un poco, vamos a utilizar algunos instrumentos de lo que es la ISO 31000, que es la gestión de riesgos, ya que es muy similar a la gestión de riesgos emitido por COSO, la versión del 2004 y del 2017, la actualizada. Y entonces, este es nuestro marco técnico, es decir, vamos a utilizar algunos instrumentos, algunas normativas de todas que emiten estas entidades internacionales y nacionales. Veamos, entonces, dentro del marco técnico, cuando hablamos de identificación del fraude. Cuando hablamos de identificación del fraude, tenemos 3 marcos técnicos y también se hace referencia a otros marcos más u otras normas de auditoría. Pero dentro del marco técnico, los más relacionados a lo que es la identificación y valoración de riesgos, tenemos la NIA 315, ya que está relacionado a la identificación y valoración de riesgos de 2 tipos, por error y por fraude. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer hoy es solamente relacionado a la identificación de riesgos relacionados a fraude. ¿Ya? ¿Con qué norma está relacionado? Está relacionado con la norma, con la NIA 240. Está relacionado con la NIA 240. ¿Por qué? Porque ahí se señalan algunos procedimientos que se debe seguir cuando en la auditoría financiera identificamos o vamos a valorar lo que es el fraude. Entonces, es una norma que nos señalan ciertos procedimientos que se deberían realizar en la auditoría de estados financieros. Aquí quiero hacer una aclaración de que en cualquier tipo de auditoría se pueden identificar fraude, no solamente en la auditoría financiera, sino también se puede identificar en los otros tipos de auditoría, como ser auditoría operativa, auditorías ambientales, podemos identificar fraude. Y además también está muy relacionado con la NIA 330, que son respuestas del auditor a los riesgos valorados. Es decir, qué respuestas damos como auditor en la planificación para pasar a la fase de la ejecución de la auditoría. Ya, eso es un poco la normativa técnica para el sector privado. Pero ¿qué tenemos en el sector público? Porque ambos son muy similares. Ya ambos son muy similares, las auditorías son las mismas,
lo único que difiere es un poco la propiedad del patrimonio o del capital, ya que uno es privado y que el otro es el patrimonio estatal. Ya cuando vamos al campo público tenemos normas emitidas por la Contraloría. Ya en la Contraloría tenemos un conjunto de normas emitidas y la que está relacionado a lo que es la identificación y valoración de riesgos es la norma de auditoría financiera emitida en la gestión 2012. Ya, si bien no nos habla mucho de la identificación y valoración de riesgos, sí también igual se debe proceder a la evaluación del control interno y también a la identificación y valoración de riesgos, que no menciona tanto el tema del fraude, pero el tema del fraude es transversal. Como les decía, en cualquier auditoría, tanto en el sector privado como en el sector público, tenemos que ver el tema de los riesgos relacionados a fraude. Entonces, también en esta norma está mencionado esta parte de los riesgos. Seguimos con el marco técnico. En el marco técnico tenemos el tema del costo, ¿ya? Tenemos toda una historia, no vamos a entrar a la teoría, solamente con un poco de ver cómo ha sido la evolución del marco técnico del control interno. Tenemos aquí el tema del primer control interno, el COSO 1, que lo denominamos muchas personas, que lo han emitido en 1992. Después han sacado una gestión de riesgos del 2004. Después tenemos varios instrumentos en COSO. Aquí tenemos un instrumento para hacer evaluación, para evaluar el control interno relacionado solamente a auditoría financiera. Ya, auditoría financiera, ya, que lo ha sacado también en el 2013. Este primer coso, el primer coso ha sido actualizado y tenemos actualmente lo que es el coso 2013. Y ahí, por último, el coso 2004, que es la gestión de riesgos, ha sido actualizado en la versión 2017, pero ya con un enfoque apuntando a lo que es la estrategia y al desempeño de una organización. Es decir, se ha ido dando pasos en el tema del marco técnico sobre lo que es control interno y gestión de riesgos. Y por último, tenemos acá dentro del marco técnico la ISO 31000. Ya la ISO 31000 son normas estandarizadas a nivel internacional. Son un conjunto de normas que tienen muchos puntos de vista o muchos objetos, y una de estas normas es la ISO 31000, ya que está relacionado a lo que es la gestión de riesgos. Esta es muy similar a la que hemos señalado en la diapositiva anterior sobre lo que es la gestión de riesgos emitido por COSO 2017. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la ISO? ¿Ya? En sus siglas en inglés, es una organización internacional de normalización o estandarización. Muchas de las actividades empresariales se han ido estandarizando y ahí hablamos de las ISOs. Ya tenemos las ISOs 9000, la 27000, la 31000, y así vamos teniendo varias normativas estándares que se deben implementar en las organizaciones. Y hay un estándar internacional a través de la ISO, es la llamada gestión de riesgos. Ya yo he hecho un curso de gestión de riesgos de la ISO 31000 y es muy similar a lo que vemos en el marco COSO. Ahora, veamos ahora más de fondo un poco el marco técnico de lo que es la NIA 315, ¿ya? Porque ese es el instrumento que más nos enfoca a los auditores, cómo vamos a identificar y valorar los riesgos. Ya, este marco nos indica que vamos a llegar a identificar y valorar los riesgos, primero conociendo la entidad y su entorno, ¿ya? Lo primero que hacemos es conocer la entidad y su entorno. Después de conocer la entidad de su entorno, sus factores internos, sus factores externos, entramos a lo que es el control interno, pero relacionado a la información financiera, porque estamos hablando de auditoría financiera. Después de conocer la entidad, evaluar el control interno, y así estamos en la posibilidad de poder identificar y valorar los riesgos relacionados a fraude, pero la NIA nos señala de riesgos relacionados a errores y a fraude. Cuando hablamos de la identificación de identificación y valoración de riesgos,
esta norma nos señala que tenemos que identificar a nivel de los estados financieros y a nivel de las afirmaciones, ¿ya? Quiero hacer hincapié en que el tema de cuando señala a nivel de las afirmaciones, ese es el punto de partida para poder identificar no solamente los riesgos relacionados a fraude, sino también los riesgos relacionados a posibles errores, ¿ya? Errores. ¿Ya? Cuando hablamos de afirmaciones, podemos ver a nivel de tipos de transacciones, también podemos ver a nivel de saldos contables y también a nivel de información a revelar. Ya eso es ya la metodología, el enfoque o la técnica que va a utilizar el auditor. En pocas palabras, lo que vamos a centrar el trabajo, la parte práctica, es sobre, en base a las afirmaciones, desde el punto de vista de las afirmaciones de la gerencia, porque esos van a ser nuestros objetivos de auditoría. En pocas palabras, se van a convertir esos en los objetivos de la auditoría. Ya cuando hablamos del conocimiento de la entidad y su entorno, ya estamos haciendo una introducción para entrar a lo que es, para hacer la práctica. Ya cuando hablamos del conocimiento de la entidad y su entorno, estamos hablando de que el equipo de auditoría o el auditor debe ir tomando contacto con la organización y conociendo la organización, desde sus planes, objetivos estratégicos, POAs, objetivos de gestión, factores internos y externos del negocio que pueden afectar a la consecución de los objetivos, información financiera, su estructura organizacional, marco legal, marco de información financiera, manual de organización y funciones, manual de procesos y sistemas de procesos, reglamentos específicos, etcétera. Y por último, antes de entrar a la identificación y valoración de riesgos, deberíamos indagar sobre lo que es la gestión de riesgos. Y entonces vamos conociendo la organización a través de tomar contacto con esos documentos o interiorizarse un poco de lo que es la entidad, a qué se dedica la entidad, la naturaleza del negocio, porque todos esos aspectos nos van a permitir hacer una evaluación de los riesgos cuando hagamos la parte práctica. Dentro del marco técnico también, hablando de la NIA 1315, se habla del control interno. Es que en la auditoría financiera se tiene que evaluar el control interno. Pero aquí nuevamente quiero romper un poco el esquema, es qué hace el auditor. ¿Qué hace el auditor con respecto al control interno en la auditoría financiera? Ya, no quiero repetir mucho el tema de la teoría. El control interno, el sistema de control interno está compuesto por 5 componentes, ¿ya? Por 5 componentes. Pero no vamos a entrar mucho a este tema, vamos a ver lo que es, solamente mencionando estos componentes, tenemos lo que es el ambiente de control, tenemos la evaluación de riesgos, tenemos las actividades de control, información y comunicación, supervisión y monitoreo, y todo eso repetimos cíclicamente en cada organización. Estos son los componentes del control interno, ¿ya? El control interno. Pero, ¿cómo lo implementamos en una organización? Ya, lo implementamos a través de un proceso que es diseñar. Hacemos el diseño de este sistema de control interno. Este sistema de control interno lo diseñamos, implementamos esos controles, vemos cómo funciona, se pone en funcionamiento esos controles y cíclicamente se hace la evaluación de esos controles, cómo están funcionando, y nuevamente venimos al rediseño. Y así vamos haciendo un círculo, y este es el proceso del sistema de control interno. ¿Para qué se hace el control interno dentro de una organización? ¿Para qué se hace? Para lograr los objetivos. Ya, para lograr los objetivos. ¿Qué objetivos genéricos tenemos en una organización? Ya, COSO nos señala 3 objetivos genéricos. ¿Ya? Unos objetivos relacionados a la parte financiera, unos objetivos relacionados a la parte operativa y otros objetivos relacionados al cumplimiento de leyes y normas. ¿Ya? Entonces, estos 3 objetivos son transversales a cualquier tipo de organización. Ya no estoy diciendo, son genéricos estos objetivos. Entonces, ¿por qué implementamos un sistema de control interno? Para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos, ya minimizar nuestros riesgos y lograr nuestros objetivos. Ya, entonces, si hemos dicho que el sistema de control interno es diseñar, implantar, ver su funcionamiento, hacer evaluación del control, podemos hacer evaluaciones permanentes o evaluaciones puntuales, y volvemos al rediseño. Y así vamos haciendo cíclicamente. Ya lo ideal sería hacerlo por lo menos una vez al año. Pero en la práctica, en las empresas que he podido trabajar, en las empresas privadas y las empresas públicas,
Si bien tenemos marco normativo sobre el control interno, estas no se realizan, ¿ya? Estas no son realizadas en el fondo, estas no han sido diseñadas, no han sido implementadas en el sistema de control interno. Entonces, ¿dónde están los controles? ¿Dónde están los controles? Si si el hecho de que no hayan implementado un sistema de control en una organización, eso no significa que no tenga controles. ¿Ya? La organización igual sigue teniendo controles, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, ¿y dónde están los controles? ¿Ya? Y un concepto que maneja la Contraloría es que el control interno es un proceso que está inmerso dentro de la estructura de la organización, ¿ya? ¿Y qué tenemos dentro de la organización? Tenemos acá el manual de procesos, procedimientos, manual de organización y funciones, código de ética, reglamentos específicos del SPO, reglamentos del SOA, reglamentos del SP, reglamentos del sistema de contabilidad integrada, y así vamos teniendo un conjunto de normas. Dentro de estos instrumentos normativos de la organización están los controles inmersos. Por eso es que la Contraloría parte de un concepto de que está dentro de la estructura organizacional de una entidad. ¿Ya? ¿Por qué lo pongo en rojo esta parte del manual de procesos y procedimientos? Ya la mayor parte de los controles tendrían que estar en un manual de procesos y procedimientos, ¿ya? Entonces, por eso es que lo pongo en rojo, es que aquí debería estar la mayor parte de los controles. En conclusión, si bien una organización no tiene implementado un sistema de control interno, sí existen los controles, ¿ya? Existen los controles. ¿Ya? ¿Y cómo evaluamos entonces el control interno en una auditoría financiera? Hemos partido de que dentro de una entidad está inmerso lo que es el control. Si bien no está como un sistema de control interno, pero sí tenemos controles. Y recordemos que el control interno tiene tres objetivos genéricos. Un objetivo financiero, de información financiera, un objetivo operativo, de eficacia y eficiencia de las operaciones, y un objetivo de cumplimiento de leyes y normas. Ya estoy representando a una entidad en un círculo, y dentro de esa entidad tenemos un conjunto de controles. Los de color azul son controles relacionados a la información financiera. Los controles de color rojo son relacionados al objetivo de eficacia y eficiencia de las operaciones. Y los controles de color verde están relacionados a lo que es los controles internos relacionados al cumplimiento de leyes y normas. ¿Qué es lo que vamos a revisar nosotros dentro de la auditoría financiera? Los controles relacionados a lo que es a la información financiera, es decir, a la emisión de los estados financieros. Aquí quiero hacer una aclaración, que algunos objetivos sí pueden superponerse entre operativos y financieros, es decir, que un objetivo operativo dentro de una organización puede tener relevancia o puede tener relación con un objetivo financiero. Ya, pero nuestro objetivo de la identificación y evaluación de riesgos dentro del conocimiento del control interno va a estar relacionado a los controles relacionados a la información financiera. Y entonces nuestro objeto de la auditoría estamos representando por este rectángulo, y lo que vamos a valorar son esos controles internos relacionados a la información financiera. Entonces, entramos al segundo punto, lo que es algunos conceptos generales. Ya no quiero entrar a mucha teoría, lo que les decía, y vamos a ver qué es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Y vamos a ver dos definiciones. Vamos a ver dos definiciones del COSO 2013 y vamos a ver una definición de la ISO 31000. Ya en el tema en el COSO es la posibilidad de que un evento ocurra. Entonces, es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos. Lo que habíamos visto ya un poco, lo que es el control interno, busca que se logren los objetivos. Entonces, el riesgo es la posibilidad de que algo ocurra, un evento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos. Voy a remarcar esta parte de negativamente, es que cuando tenemos visión, ya no tengo el menú.
Cuando bajo la visión de COSO es que son eventos que pueden ocurrir y que afectan negativamente a los objetivos. Pero cuando ya vemos en el tema de la gestión de riesgos de la ISO 31000, el concepto va por el mismo camino. Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es algo que puede suceder y que puede afectar a los objetivos. Y en la ISO 31000 se habla un poco de, eventos que pueden ser positivos o negativos y que pueden afectar a los objetivos. No solamente ve efectos negativos. También se pueden ver efectos positivos. Y yo la verdad es que tengo algunos ejemplos de efectos positivos. Ya, por ejemplo, una organización que estaba trabajando, no estábamos preparados para crecer a nivel nacional. Y cuando el ingreso de una institución con alcance nacional, si bien era un riesgo para nosotros asumir esas responsabilidades, pero a futuro se ha convertido en algo positivo. ¿Por qué? Porque producto de eso hemos terminado creciendo. ¿Ya? Entonces, cuando vemos a nivel de la ISO, son eventos que pueden suceder, pero que pueden afectar positivamente o negativamente a los objetivos. Ya, con esa aclaración. Pero ambos son eventos que pueden ocurrir y que pueden afectar a nuestros objetivos. Para identificar el tema de los riesgos de fraude, tenemos que saber qué es el fraude. Y hay una definición del fraude nos da lo que es la NIA 240. La NIA 240. Ya, y dentro de la NIA 240, tenemos la definición. ¿A qué se refiere el fraude? Ya, el fraude es un acto intencional. Ya, los fraudes son actos intencionales, no son actos sin querer queriendo, son actos intencionales. Por parte de una o más personas de la administración, los encargados del gobierno corporativo, empleados o terceros, que implicando el uso del engaño, porque se hacen artificios para cometer estos fraudes, para obtener una ventaja injusta o ilegal. Entonces estamos viendo una definición de fraude que es un acto intencional, realizado por funcionarios de una organización. Ya, los ejecutivos, los encargados del gobierno, los ejecutivos, los empleados, que a través de algunos artificios, usando engaño, obtienen ciertas ventajas injustas o ilegales. Aquí estamos viendo tres elementos. Ya, el primer elemento, que es un acto intencional. Ya, eso es lo que le va a diferenciar de un error. Hoy no vamos a ver los riesgos relacionados a error, ya, porque eso es lo que más se ve en una auditoría de estados financieros. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? Riesgos que pueden afectar y que son actos intencionales, ¿ya? Actos intencionales. Un segundo elemento tenemos es que participa uno o más personas de las organizaciones. Son funcionarios de la entidad de la organización. Tercer elemento es que se hace algo para cometer fraude. Se falsifican documentos, se informan fraudulentamente, se utiliza información falsa, la información puede ser verdadera, el documento puede ser verdadero, pero la información puede ser falsa. Entonces, van utilizando una serie de actos a través de algunos instrumentos, documentos, para poder materializar esta ventaja. Y hay un cuarto elemento, es obtener una ventaja injusta o ilegal, ¿ya? Que no es correcta y que tampoco, y que está reñida contra la norma. Entonces tenemos estos cuatro elementos. Con esta definición de fraude, vamos a poder entrar a lo que es a la identificación y valoración de riesgos. Ya, la identificación y valoración de riesgos. Pero antes de entrar a la identificación y valoración de riesgos, vamos a ver un poquito cómo se divide el fraude, cómo se lo clasifica el fraude de acuerdo a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que es una organización internacional que hacen estadísticas y capacitación al personal profesional, abogados, auditores, psicólogos, a varios profesionales, para poder combatir o capacitarlos en temas de la prevención y detección del fraude. Además, esta institución de la ACFE lo que hace es
certificar a muchos profesionales para certificarles y eso les da todo el tiempo un conjunto de cursos para poderse actualizar en temas de fraude. El fraude, esta organización, el fraude lo ha clasificado de acuerdo a sus estadísticas, de acuerdo a sus revistas, lo ha clasificado en 3 tipos de fraude. Ya el fraude es un término genérico, ya es un acto intencional. Pero ya dentro del fraude tenemos conceptos más específicos, que es la corrupción, la apropiación ilegal de activos y el fraude en estados financieros. Estamos viendo que uno de nuestros objetivos es ver el fraude relacionado a los estados financieros. Pero cuando hablamos de esta clasificación, no significa que la apropiación ilegal de activos o recursos no afectan a los estados financieros, sí pueden afectar. También parte de la corrupción puede tener efectos indirectos y directos en los estados financieros. Pero por lo general la corrupción no tiene mucha relación directa con los estados financieros. Vamos a ver de manera... Licenciado. Después con las preguntas, ¿cómo vamos? Está bien, Isa. Ya. Después tenemos, cuando estamos hablando del árbol del fraude, tenemos el fraude en estados financieros. Aparentemente vamos a ver más el fraude en estados financieros porque ese es el objetivo. El objetivo es hacer la auditoría de estados financieros. Ya, el fraude en estados financieros está relacionado a la manipulación de la información financiera. Ya, sobreestimación o subestimada. No vamos a entrar un poco a la explicación de tanto de esto. Podemos manipular las variables del balance general y las variables del estado de resultados. Entonces, podemos ir manipulando en cuanto al tiempo, ingresos ficticios, en el tema de la variación del tiempo, gastos, los podemos diferir hacia el futuro, o viceversa, ingresos los podemos anticipar, y así vamos haciendo una serie de manipulaciones en los estados financieros. Ya, pero tenemos que relacionarlo siempre con el tema del fraude, tenemos que relacionarlo con el concepto de fraude. En conclusión, cuando hablamos de fraude en los estados financieros, es que de una u otra manera lo que se va a hacer es manipular estas variables del balance general y del estado de resultados. Vamos a ir manipulando esas variables o subiendo o bajando esos importes. Pero sin olvidar que el fraude es un acto intencional para sacar una ventaja. Ya, el tema de la corrupción tenemos varios tipos, subclasificaciones como sobornos, conflictos de interés, agradecimientos ilegales, extorsiones económicas y así. Y ya tenemos una gama de subdivisión de tipos de corrupción o clasificación de tipos de corrupción. Todos los días escuchamos hablar de corrupción. Todos los días escuchamos hablar de fraude. ¿Ya? Y la corrupción, si vemos en esta clasificación, ya es mucho más técnica. Ya estamos entrando qué es corrupción, qué es fraude. ¿Qué es fraude en estados financieros? ¿Qué es apropiación de bienes o recursos? ¿Por qué estamos viendo un poco este marco técnico de esta clasificación? Porque con esta clasificación vamos a hacer la identificación y valoración de riesgos de fraude relacionados a la información financiera. Ahora, para entrar a nuestra última parte, no quiero llenarles con mucha teoría, no quiero repetir la teoría está escrita, lo tienen en las normas, lo tienen los marcos técnicos. Para poder identificar y valorar los riesgos, vamos a ver, antes de entrar a la parte práctica, veamos que podemos, una técnica es poner alto, medio, bajo. Y ahí aquí tenemos colores. El intervalo 1 es cuando hablamos de valoración e identificación de riesgos, es que una vez identifiquemos los riesgos, tenemos que valorar, ¿ya? Y este cuadrito nos va a permitir valorar. Vamos a hacer la identificación, ya no he querido entrar en mucha teoría, vamos a ver en la parte práctica, identificación de riesgos de fraude.
y vamos a hacer la valoración. Pero para la valoración vamos a utilizar esta metodología. En cuanto a la probabilidad de que ocurra ese evento, porque hemos dicho que el riesgo es un posible evento que puede suceder o puede ser que ya haya sucedido. Pero se lo ve al riesgo hacia futuro. Se lo ve al riesgo hacia futuro. Cuando ya se consuma, ya se ha consumado el fraude. Cuando hablamos de probabilidad, tenemos que medir dos cosas. La probabilidad y el impacto o la magnitud del evento. ¿Ya? Porque todo evento va a tener siempre sus implicancias en los estados financieros, es decir, su parte cuantificable. Cuando vemos la probabilidad, vamos a ver, cuando es baja o cuando estamos en el intervalo 1, va a ser, vamos a decir que es poco probable. En tema de la teoría de la gestión de riesgos y en control interno, es que no puede haber riesgo cero. Ninguna organización no puede tener riesgo. Ya, para no tener riesgo tendrías que dejar de hacer las cosas, es decir, dejar el negocio y no vas a tener riesgo. Pero no estamos en ese caso. El negocio está, entonces vamos a tener siempre la probabilidad de un riesgo. Ya, la probabilidad, aunque mínima, ya, y a eso lo llamamos poco probable. Entonces, el primer nivel va a ser poco probable. Es la probabilidad de que el evento ocurra es muy mínima. Y tenemos un segundo nivel que es probable que ocurra. Y un tercer nivel que sí ya es muy probable que ocurra. Ya muy probable que ocurra. Ya esta es una clasificación de un evento que es muy poco probable que ocurra, es probable y muy probable. Es casi seguro que va a ocurrir un evento que afecte a nuestros objetivos. En cuanto al impacto, eso vamos a medir en cuanto a la naturaleza y también la magnitud de los eventos que pueden afectarnos a nuestros objetivos. En el primer nivel, el que es el más bajo, en el más bajo vamos a decir que es insignificante, es decir, no es muy relevante materialmente. Ya estamos hablando de 1.500 bolivianos, depende de la organización. Podemos ver 10.000, 15.000 que no es insignificante, pero eso es relativo. Ya los conceptos no son absolutos. En mi experiencia hay ciertas cosas que 100 bolivianos puede ser importante, puede ser muy significativo. Cuando estamos hablando de apropiación, cuando ya estamos hablando de fraude, sí 100 bolivianos, apropiarse de 100 bolivianos puede ser relevante. Y eso ya es la valoración. Los conceptos y los conocimientos no son absolutos. Pero aquí estamos viendo ya una metodología para poder medir, para poder valorar esos riesgos. Entonces, cuando no son muy significativos, lo vamos a llamar insignificantes. Cuando es relativamente materialmente significativo para la organización, porque puede depender del tamaño de la organización, de la naturaleza de la organización, lo vamos a llamar moderado. Y cuando ya estos eventos tengan un alto impacto, a estos ya lo estamos poniendo en el nivel 3. Y esto se va a llamar alto. En nuestro ejercicio vamos a utilizar, a este intervalo lo vamos a llamar bajo, ¿ya? Bajo. Y al segundo intervalo lo vamos a llamar, podemos hacerlo numérico, pero hoy vamos a hacer solamente, vamos a renombrar medio, y el tercer nivel lo vamos a llamar alto. Ya para hacer el ejercicio vamos a utilizar esa nomenclatura. Ya, bajo, medio y alto. Probabilidad entonces baja, media y alta. Impacto, insignificante, moderado, alto, va a ser bajo, medio y alto. Entonces, con estas variables vamos a pasar a lo que es ahora la identificación y valoración de riesgos. Vamos a utilizar una hoja electrónica. ¿Ya? Aquí tenemos la hoja electrónica. Ya, espero que se vea bien el cuadro. Y aquí es un análisis de planificación. La identificación y valoración de riesgos de fraude. Ya, dentro de la norma 315, quiero hacer una aclaración, que se tienen que identificar riesgos relacionados a error y relacionados a fraude. Riesgos a nivel del negocio y riesgos a nivel de estados financieros y a nivel de las afirmaciones. Lo que vamos a ver
es los riesgos relacionados a las afirmaciones de la gerencia, relacionados a la información de la gerencia. ¿Ya estamos bien? Y vamos a analizar, vamos a identificar por grupo o tipo de cuenta, por grupo de cuenta. La metodología, como hemos visto, pues se puede hacer por tipos de transacción, se puede hacer por grupos contables, se puede hacer por exposición, ya es técnica del auditor o su metodología del auditor. En este caso vamos a analizar los riesgos de fraude, no vamos a analizar los riesgos relacionados a eso. Ya tenemos acá los riesgos de fraude que vamos a analizar por grupo de los estados financieros. En la parte de disponibles, ¿ya? Y vamos a hacer de mi último trabajo, con importes de mi último trabajo, que tenemos 108 millones, ¿ya? Pueden ponerlo o no poner como una columna esta, porque el auditor ya tiene otro material que se llama análisis y evaluación de los estados financieros. No es necesario. Podemos utilizar varias metodologías, pero yo quiero aquí enseñarles a identificar los riesgos de fraude y a valorar esos riesgos y a determinar un enfoque de la auditoría. Ese es nuestro objetivo del seminario. Entonces, nuestros objetivos están relacionados a las afirmaciones de la gerencia. Estas afirmaciones, sí hay un poco de diferencia con lo que es la NIA 315 y el tema de las normas de auditoría gubernamental, pero son casi similares, ¿ya? Cuando hablamos de existencia, podemos hablar también de ocurrencia. Existencia o ocurrencia de los hechos. Depende en qué nivel, a nivel transaccional, a nivel de saldos o a nivel de exposición. Pero estas 5 afirmaciones son prácticamente comunes a esas etapas de la auditoría. Estamos hablando de la existencia, la integridad, la existencia. Existe los 108 millones a cierta fecha en el activo disponible. Entonces ya vamos relacionando y nuestros procedimientos de auditoría vamos haciendo en base a estos objetivos. Estos terminan convirtiéndose objetivos de cada grupo contable o tipo de transacción. Entonces, ¿qué tenemos? Para ver, tenemos la existencia, tenemos la integridad, tenemos la propiedad, tenemos la evaluación y la exposición. En la NIA 315, esto se habla de los derechos por cobrar y por pagar, ya que que correspondan a la entidad, y eso es propiedad. Entonces, cuando hablamos de propiedad, no solamente vemos los activos fijos, vemos también el tema de que pertenecen a la institución, ya que las cuentas por cobrar pertenecen a la institución, las cuentas por pagar pertenecen a la institución, que los activos fijos pertenecen a la institución, ya que el disponible pertenece a la institución. Cuando hablamos de la integridad, es que todo el efectivo esté en los estados financieros. Ya, es decir, todas las transacciones, los hechos económicos de la organización estén expresados en los estados financieros. Y en el tema de la evaluación, que estén correctamente valuados, si tenemos disponible en moneda extranjera, que esté debidamente evaluado. Exposición, que el activo disponible está normalmente está en lo que es el activo a corto plazo, por eso es disponible, porque puedes disponer inmediatamente. Ya, entonces, estas afirmaciones de la gerencia vienen a constituir ya los objetivos del control. Entonces, cuando implementamos un control, tenemos que apuntar a un objetivo. Todo apunta a un objetivo. Y estamos, entonces, con estas afirmaciones, más el árbol del fraude, más el concepto de fraude, ¿qué fraude puede suceder en el activo disponible? Cuando estamos hablando del activo disponible, estamos hablando de dinero, de cash, ¿qué tipo de fraude puede suceder en este tipo de cuenta? La apropiación de efectivo. Entonces, hay muchas técnicas para hacer esta matriz de riesgos. Y una técnica puede ser lluvia de ideas, viene del conocimiento del control interno, y con ese árbol del fraude y con una lluvia de ideas de todo el equipo de auditoría, hay que ir identificando qué riesgos podrían tener en este grupo. Ya, y cuando hemos visto en el árbol del fraude,
en el árbol del fraude hemos visto que un grupo es la apropiación de bienes o de recursos. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder entonces en este tipo de cuentas? Apropiaciones. Apropiaciones en los 108 millones. Pero para poder valorar estos riesgos, habíamos señalado de que tenemos que conocer a la organización y tenemos que conocer su control interno. Ya, entonces, en una etapa antes de entrar a esta matriz de riesgos relacionados a fraude, es que nosotros ya tenemos conocimiento de la organización. Un aspecto que quiero recalcar es que cuando trabajamos como auditores internos, estamos interactuando todo el tiempo con la organización. Conocemos ya la organización, todo el tiempo vamos haciendo indagaciones o todo el tiempo vamos haciendo observaciones de cómo está trabajando la organización, porque vivimos en la organización, trabajamos en la organización, nos movemos dentro de la organización. Todo el tiempo estamos haciendo auditorías, todo tipo de auditorías. Estamos planificando, estamos evaluando muchos controles, muchas partes del control. ¿Ya? Y por eso es que vamos conociendo. Pero ya hemos visto de que teníamos que haber conocido la organización y teníamos que haber conocido el control. Vamos a partir en este caso práctico, vamos a ver de que sí partimos los estados financieros de 108 millones. Yo les voy a ir hablando de lo que conozco mi organización. Bien, en cuanto a la valoración, entonces, ¿qué puede pasar? Pueden haber apropiaciones por parte de funcionarios de la organización del efectivo. ¿Qué efectivo? Puede haber caja, puede haber bancos, donde se puede ver apropiación. Ha habido ejemplos reales con el tema de caja. Hemos visto bancos, desde bancos se han apropiado de dinero, eso no es novedad. Ha habido un caso en una organización que se han llevado dinero, sin ir muy lejos, hay un caso del Banco Unión, ¿se acuerdan? Que se ha llevado, un funcionario se ha llevado efectivo, se ha apropiado de efectivo. Ya, a esto llamamos apropiación de efectivo. Entonces, ¿qué puede haber? ¿Qué riesgos de fraude puede haber en el tema de disponible? Apropiación. Podemos apropiarnos de dinero en efectivo desde caja y podríamos sacar cheques falsos, falsificando cheques, también podemos sacarnos cierto efectivo. Pero hay que analizar los controles. ¿Cómo vamos de controles? Entonces, hemos dicho que riesgos es la probabilidad de que ocurra un evento y que afecte los objetivos. Pero hemos dicho que el fraude es un acto intencional para sacar provecho a algunas personas dentro de la organización. Y cuando hemos visto el árbol de fraude, sí podemos tener entonces en este grupo de cuentas, podemos tener lo que es la apropiación de efectivo. Cuando entramos a la valoración, ya hemos identificado, ya estamos identificando, pero esta identificación viene evidentemente de lluvia de ideas, pero también de todo el conocimiento anterior. Entramos a la valoración. Cuando entramos a valorar, hemos dicho que vamos a ver bajo, medio, alto. Y aquí podemos ir cambiando, ya está formateado la hoja electrónica. Si ponemos medio, ya automáticamente nos va a salir color naranja. Si ponemos alto, nos va a salir color rojo ya. Estas son las llamadas banderas rojas. Ya, en el ejemplo y de la auditoría que he realizado, es que en cuanto a la apropiación de efectivo, voy a ir comentando cómo funciona mi institución, cómo funciona. La mayor parte del efectivo, el 99.9% del manejo de efectivo se hace vía banco y se hace vía transacciones vía Sigma. Es decir, que muy poco dinero, el 0.01 se maneja dinero. ¿Cuánto más o menos aproximadamente se maneja en caja? Se maneja por venta de formularios. Es una entidad que presta servicios de salud. Ya tenemos que conocer esa parte. Esa es la actividad que desarrolla. Es una actividad que presta servicios de salud. Y la mayor parte de nuestros clientes son entidades públicas. Y estas entidades públicas lo que hacen son transferencias vía Sigma. En conclusión, se maneja muy poco de efectivo. ¿Cuánto de efectivo maneja el cajero? Normalmente por día maneja entre 200 y exagerando, algún día debe llegar a 2,000. Y alguna vez, tal vez alguien venga a pagar en efectivo, pero ya todas las organizaciones hacen o pagos
mediante transferencia bancaria o hacen mediante cheques. Entonces, cuando estamos hablando dentro de mi organización, hablando el tema material, es decir, 108 millones frente a 200 bolivianos, 300 bolivianos, vamos a ver primeramente el impacto. Y el impacto, los movimientos del efectivo que son depositados, que hay muchos controles que son depositados al día siguiente, 200, 300 bolivianos, ¿es significativo? ¿Es significativo dentro de la organización? No es significativo. Por eso es que lo estoy valorando con el primer nivel, que es bajo. Es decir, que si ocurre un evento de fraude, la posibilidad de un evento, podría el cajero o el tesorero apropiarse de 200, 300 bolivianos o 50 bolivianos. ¿Es significativo para los 108 millones o para los cerca de 15 millones que se maneja mensualmente? No es muy significativo. Por eso es que lo estoy poniendo bajo. Ya les he dicho que no se puede poner cero. No se puede poner cero. Aunque un peso se podría llevar. ¿Ya? Por eso es que el riesgo no es cero. Entonces hay un riesgo aceptable que tenemos que tener. En cuanto a la probabilidad de que ocurra en mi organización es muy poco probable porque hay muchos controles. Ya, pero no quiero aquí confundir con controles. La probabilidad de que ocurra, como hemos dicho, que el riesgo nunca puede ser cero, y como hemos visto la naturaleza de la cuenta, porque dependiendo del tipo de organización, si hay una organización que maneja bastante efectivo, ya vamos a tener aquí muy diferente la valoración. Ya es más probable que sí ocurran apropiaciones de efectivo. En el tema del caso, podríamos decir que no se va a dar caso, pero como el riesgo nunca puede ser cero, entonces estamos poniendo probabilidad baja. Cuando combinamos la magnitud y la probabilidad, o el impacto y la probabilidad, vamos a determinar un nivel de riesgo, un riesgo que llamamos inherente. Es decir, la probabilidad de que ocurra este riesgo de fraude. Y cuando combinamos bajo por bajo, vamos a tener un riesgo bajo. Un riesgo bajo. Estoy analizando dentro de mi organización. Es muy diferente si es que utilizaríamos otro tipo de organización que se maneja bastante efectivo. El impacto podría ser medio y la probabilidad puede ser alta, ya que sí o sí hemos tenido experiencia que ha habido casos de apropiación. Ya, otra metodología para poder identificar riesgos de fraude es el pasado. Esa es otra metodología. Vemos en el pasado si han habido hechos de fraude y relacionados al disponible, ya esa es una base de datos históricos para poder nosotros decir que sí hay alta probabilidad de que se cometa el fraude. Si esto ya cambia, este escenario de este nivel de riesgos ya cambia. Podemos tener un nivel alto y ahí ya vamos cambiando. Pero tenemos que comparar con el control. ¿Para qué hemos evaluado el control? Ahora, ¿qué controles mitigan esta apropiación que nos afecta a un objetivo que es la integridad de los hechos económicos o del disponible que esté en los estados financieros? Entonces, de esa evaluación vemos que hay varios tipos de control. En tema de la evaluación de la evolución de los controles dentro de una organización, han ido evolucionando en el tema de disponibilidades. Antiguamente, hace 20, 30 años, muy poco era el manejo bancario. Hoy en día ya es común que todas las organizaciones manejan cuentas bancarias, firmas cruzadas, segregación de funciones, conciliaciones bancarias. Entonces, hay muchos controles y esa es la valoración. De esa valoración sacamos nosotros también, vamos evaluando qué nivel de control tenemos. Cuando decimos que el riesgo de control es bajo, es que nuestros controles están bien, que tenemos buenos controles. Si nuestros controles están mal o están medianamente, vamos a tener un riesgo de control medio. Y ya nos va a ir cambiando el escenario. Esto estamos viendo y vamos a ir viendo ya el resto de los ejemplos, vamos a irlo viendo mucho más rápido.
¿ya? Y si tenemos ahora, ya hemos visto que el riesgo inherente, porque prácticamente es esto el riesgo inherente, tenemos alto. Riesgo de control, hay riesgo, hay la probabilidad, nuestros controles no van a detectar. Entonces, si no van a detectar, nuestro riesgo es residual de que haya fraude en los estados financieros va a ser de medio para arriba. Ya probablemente estemos quedando en alto. Y si determinamos alto, es que tenemos que hacer algo con esos riesgos. Tenemos que determinar el enfoque de la auditoría. En este caso yo no lo puse ningún ejemplo, pero tendríamos que determinar. Cuando hablamos del enfoque de la auditoría, es determinar qué tipo, la naturaleza de las pruebas que vamos a realizar en la auditoría, cuándo lo vamos a realizar esos procedimientos y cuánto vamos a revisar. Tres puntos vemos en el enfoque. Si estamos viendo, yo parto de que cuando pasamos de una etapa de la planificación a la ejecución de la auditoría, en la auditoría financiera lo que veo más son pruebas sustantivas. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, estos 108 millones existen y son de propiedad de la organización, de mi entidad. Y tengo que estar seguro y tengo que hacer varios procedimientos de auditoría. En este caso, voy a hacer pruebas sustantivas, de alcance medio para arriba, es decir, voy a tener un alcance elevado. Aquí quiero hacer una aclaración. Si bien he obtenido de que sí hay alta probabilidad de que haya apropiación de efectivo, en una parte anterior, una matriz anterior a esta es la identificación de riesgos relacionados a error. Cuando armamos nuestros procedimientos de auditoría, vamos enfocados a estos objetivos. Sí o sí, vamos a tener varios procedimientos que apunten a estos objetivos. Es decir, ya están prácticamente casados en una auditoría financiera. No los puedes dejar de hacer. Yo no puedo dejar de hacer procedimientos para verificar la integridad. Es decir, no puedo sacar esto. Tampoco puedo no puedo hacer procedimientos para ver la integridad y la existencia de estos 108 millones. Si hago eso, estoy cometiendo un error. ¿Qué quiere decir? Que los procedimientos de existencia y de integridad, de propiedad, de evaluación, de exposición del disponible, los tenemos que realizar. Y hay un poco ya chocan este enfoque con el enfoque anterior, es decir, con los objetivos. Pero cuando tenemos acá riesgo alto, es que nuestro alcance de muestra tiene que ser relativamente representativo. Eso es relativo, ya les hablaré un poco de la muestra. Depende del caso que estamos haciendo y el tipo de cuenta que estamos haciendo. Normalmente, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo este escenario? Cuando tengo este escenario, pero no tengo los riesgos Cuando tengo este escenario, tengo bajo y bajo. Es decir, no debería ser procedimientos adicionales a mis procedimientos estándares que ya tengo para verificar estos objetivos, las afirmaciones de la gerencia. ¿Qué es lo que hago en la parte de bancos? Hago pruebas sustantivas. Hago pruebas sustantivas, pruebas analíticas, hago de conciliaciones bancarias, verificaciones documentales, solicitamos saldos a los bancos, hacemos certificación de bancos, vemos firmas cruzadas, vemos varios tipos de pruebas. Y además, al hacer las reconciliaciones, agarro por muestreo dos meses. Podría hacerlo un mes, 2 meses, pero ya estoy mucho tiempo en la organización y la verdad es que las conciliaciones bancarias están bien hechas. Todos los hechos económicos están registrados en la parte contable y van de la mano con la conciliación o con el extracto bancario. Y en este caso, procedimientos adicionales no voy a hacer. No estaría haciendo procedimientos adicionales. ¿Por qué? Porque ya están en los procedimientos estándares de la auditoría financiera, es decir, ya en la etapa anterior, que es evaluar el control interno, y de ese control interno y de los riesgos de error y ya no de fraude, de otra matriz anterior, ya determinamos enfoque de la auditoría, Ahora estamos determinando solamente los riesgos relacionados a fraude. Es decir, apropiación de efectivo se puede dar en mi organización, pero muy poco. Ya tenemos procedimientos estándares que van a cubrir estos objetivos de la gerencia, que sí también me van a dar
me van a dar una opinión de que haya o no fraude y ya me va a dar la opinión. Es decir, no voy a repetir los procedimientos de auditoría. Los procedimientos ya están definidos anteriormente. Veamos ahora el otro grupo. El otro grupo, vamos a terminar la exposición a las 8, ¿ya? Vamos a ver el tema de la cuenta exigible. En la cuenta exigible, por ejemplo, en mi organización tenemos 11 millones. Les voy a dar algunos datos. Estos 11 millones es procedimiento contable, es mecánica contable. Lo que se cobra en enero se devenga en diciembre. ¿Qué quiere decir? Que es solamente por fines de un principio contable que es el devengado, es que se registre. Pero en enero, el 31 de enero ya es cero. Es decir, esto es un pivot. Ya, este es un pivot y no tiene más de 30 días de antigüedad. Ya veo varios procedimientos sustantivos y analíticos y de detalle. Pero no nos olvidemos estas afirmaciones de la gerencia. ¿Qué puede suceder con cuentas por cobrar? Y en las cuentas por cobrar podemos tener sobrevaluación. Podemos tener sobrevaluación. Ha habido un caso de fraude internacional donde sus cuentas incobrables los han vuelto cuentas cobrables y los han cargado mayor interés, es decir, han generado mayor ingreso. Otra cosa más que les quiero decir es que cuando se comete un hecho fraudulento en una cuenta o se manipula en una parte del balance o en una variable, en un grupo, afecta a otras cuentas, tiene incidencia en otras cuentas. Esta va a tener incidencia con ingresos, puede tener incidencia con el disponible. Entonces, ¿qué tipo de fraude podemos tener? Podemos tener manipulación en estados financieros. Podemos tener también, ojo, apropiación de recursos. Porque, ¿qué pasa? Depende de la naturaleza de la organización. ¿Qué pasa si esta organización da crédito? ¿Ya? Y he tenido yo varios casos. Normalmente, yo les hablo de mi vida profesional. Algunos ejemplos voy sacando. ¿Ya? En mi vida profesional he visto cuando teníamos cuentas por cobrar, están figurando como cuentas por cobrar, pero ya han sido cobrados por funcionarios. Cuando tú tienes el control, tú identificas eso inmediatamente. Cuando me hice cargo de una regional hace 18, aproximadamente 20 años, es que había identificado que dentro de nuestras cuentas estaban figurando ciertas cuentas por cobrar. Cuando yo había hecho ya el seguimiento de todas las cuentas por cobrar, mis procedimientos desde la administración, porque no era auditor, trabajaba en la parte administrativa, responsable administrativo, es que empezó a identificar que la gente se había apropiado el personal de la organización se había apropiado de efectivos y que estaba figurando en cuentas por cobrar. Entonces, una posibilidad de que ocurra fraude también en cuentas por cobrar, estamos viendo que puede ser apropiación que está relacionado con el efectivo y esto va a estar sobrevaluado. Dentro de mi organización, la valoración que lo he dado, la valoración, como he dicho que esto solamente es con fines contables, esto en diciembre aparece 11 millones y el 31 de enero ya está todo cobrado. Esto verificó y la probabilidad de que ocurra, de que los funcionarios hayan sobrevaluado estas cuentas por cobrar o además se hayan apropiado de recursos de la organización es muy bajo. Es muy bajo, ¿por qué? Porque hay muchos controles, pero eso no quiero mezclar, esta parte es de la parte inherente. La probabilidad de que se dé como es mecánica contable es cero, porque es papel. No hay efectivos, no hay verdaderamente cuentas por cobrar. Eso solamente lo hacemos por fines de lo que se llama una metodología y un principio que es el devengado, porque trabajamos en base al devengado de nuestra organización. Entonces, solamente se lo hace con fines contables. Probabilidad de que ocurra bajo, ya no podemos poner cero. No podemos poner cero, porque si le pongo cero aquí y blanco me va a salir. Pero los riesgos de fraude o cualquier riesgo no puede ser cero. Entonces ponemos bajo, es decir, mínimo. La probabilidad que se dé es muy poco probable. El nivel de riesgo, combinamos, es muy poco probable. Los controles, existen controles, esto es como es un pivot, esto desaparece, en el 31 de enero va desapareciendo. Pese que no hay de los mejores controles, pero como es pivot contable, este control lo lleva el contador. Lo lleva el contador, no cruza mucho con ingresos o con cotizaciones, pero como es un ajuste contable
solamente con fines de cierre, así que no se necesita mucho control para hacer seguimiento a estas cuentas. En pocas palabras, el control es bueno, entonces el riesgo de control es bajo, el riesgo residual es bajo. Ya. Aclaración nuevamente, estoy haciendo riesgos de fraude, no estoy analizando los riesgos de error, que también pueden estar con sobrevaluación, subvaluación, pero no como acto intencional, sino como errores de la administración, errores de contabilidad. Entonces, acá terminamos con un riesgo residual que es bajo. Enfoque, no voy a adicionar enfoque, ¿por qué? Porque en mi anterior matriz, enfoque de la auditoría, acá está en mi anterior matriz. En mi anterior matriz yo ya tengo definido el enfoque de la auditoría. Y de este enfoque yo ya sé qué tipos de pruebas voy a hacer. Esto ya viene de un análisis anterior. Pero ahora lo único que estoy haciendo es ahora analizar nuevamente riesgos de fraude. Entonces voy a adicionar enfoque de auditoría, procedimientos de auditoría adicionales, si el riesgo de este tipo de fraude es bajo, no tiene sentido. Es decir, mis procedimientos, que ya lo he definido anteriormente, sí van a alcanzar a demostrar esto. Y producto de la ejecución, sí podríamos encontrar algún fraude, porque una cosa es planificar y otra cosa es ejecutar. Veamos entonces en el tema del realizable. En el realizable tenemos 3 millones que son medicamentos. Y algo de material de escritorio, y eso debe ser como unos 400,000. Si restamos, tenemos 3 millones de inventario de medicamentos. Hacemos varios tipos de procedimientos y pruebas. Tenemos que revisar qué puede suceder con los medicamentos, qué tipo de fraude puede suceder. Con los medicamentos puede suceder apropiación de bienes. Pueden apropiarse de los medicamentos. Es más, se habla en medios de comunicación y en charlas comunes y corrientes, se charla de que en los seguros de salud, los médicos se llevan los mejores medicamentos, dicen, no se van sacando. Evidentemente, yo también he visto algunos rasgos de eso, y encontrar algunos elementos de demostrar eso no es fácil. Es decir, demostrar un riesgo de fraude o identificar, y al final de la auditoría, identificar el fraude es mucho más complejo, porque es un acto intencional y está más preparado. ¿Qué puede suceder con el realizable? Apropiación de los medicamentos, apropiación del material. ¿Ha habido casos en la institución? Ha habido, si es que vamos al pasado. Ha habido apropiación de bienes, y por eso es que ya vemos que la probabilidad de que ocurra apropiación es muy probable. Es muy probable. Pero el impacto es poco, porque los bienes que movemos son muy raro medicamento que cueste relativamente significativo. El más caro de los medicamentos debe estar costando cerca de 2,000 bolivianos. Y el más barato de los medicamentos debe estar costando 15 centavos a 10 centavos de una pastilla. Por tanto, el impacto, si hacemos el impacto, es decir, la valoración de eso, la valoración de esos, de este riesgo de fraude es bajo, pero la probabilidad sí es alto. El riesgo inherente tenemos medio. Tenemos una combinación de riesgos medio. El riesgo de control, tenemos varios controles, hasta tenemos controles informatizados, han mejorado. Cuando han sucedido esos hechos de apropiación, ciertas cosas no estaban informatizadas. Desde hace 2 años es que se ha ido automatizando más. Es más, tenemos ya recetas con código de barras y con QR. Ya son controles automatizados, y la probabilidad de que ocurra esto, de que ocurra esta apropiación de bienes, ya está bajando, cada vez es menor. Yo diría, ya estamos bajando a medio. Ya podemos dejarlo en medio. Riesgo de control, hay varios controles. Pese a los controles que hay algunos problemas de control. Todavía se siguen utilizando algunas recetas manuales. Ahí se pueden introducir, se pueden
generar más recetas, más o menos un 10 a 15% es manual, un 85% ya es computarizado. Es decir, vamos al médico, el médico receta, entra a su sistema, en su sistema ya te receta, te imprime la receta, con la receta vas y en farmacia ya no te... Y ellos lo único que hacen es ver el lector de barras y te entregan los medicamentos. Entonces hay controles, pero también hay todavía recetas manuales. Hay recetas manuales y el riesgo residual tenemos riesgo medio. Ahora sí, aquí ya tengo un riesgo medio. Un riesgo medio. Aquí sí ya me va... mi alcance, en mi anterior análisis yo había establecido pruebas sustantivas de alcance bajo. Es decir, que mi muestreo no iba a ser muy significativo. Mi muestreo iba a ser de menor cantidad. Pero dado que ya tengo un riesgo de fraude medio de apropiación en esta parte de lo que es realizable, lo que tengo que hacer es aumentar, y lo que estoy haciendo es aumentar mi alcance a algo más, es decir, a mayor cantidad de pruebas sustantivas o de detalle. Es decir, revisar más cosas que lo que deberías revisar. Si tenía que haber revisado cierto porcentaje, lo que estoy haciendo con mi enfoque de auditoría es que voy a cambiar mi enfoque de auditoría. Voy a tener un mayor alcance. Ya había que ver los procedimientos, porque de acá bajamos a los procedimientos de auditoría. Y así vamos teniendo en el activo exigible, podemos tener en el activo realizable, activo exigible a largo plazo. A largo plazo, vean que es 13,000, ya es muy insignificante, además me la conozco esta cuenta, está en ejecución, está en un proceso, en un juicio civil, ya hemos ganado la sentencia y cualquier rato el juez va a autorizar la devolución de este importe, que es de un seguro, que nos deben de un seguro. Nunca ha sido cuenta por pagar a largo plazo. Nuestra institución no da créditos a largo plazo. Ya esto no ha podido cobrarse, por eso es que está figurando a largo plazo. Lo correcto es que esta cuenta no debería existir en una institución de seguridad social, porque, como les decía, no somos banco, no damos créditos hipotecarios. Ya esto no debería existir por la naturaleza, pero hay que ver también el importe. Es significativo con un patrimonio de 150 millones, 13,000 bolivianos, es muy poco significativo. Además, como ya lo tenemos monitoreado hasta desde auditoría, así que es muy poco probable que este dinero se apropien o esté sobrevaluado. Ya hay que ver que esté sobrevaluado o apropiado. Es decir, puede ser que esté figurando como cuentas por cobrar de largo plazo, pero ya han sido cobrados. Y para esto, ¿qué hacemos? Un procedimiento de auditoría que se llama circularización de cuentas, ¿ya? Hacemos circularización de cuentas, hacemos varios controles. La organización implementa varios controles, hace funcionar varios controles. Pueden haber este tipo de fraudes, ¿ya? La valoración de los controles. ¿Por qué le pongo riesgo medio en el tema de riesgos de control? Porque la administración no maneja bien el tema de los controles de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Ya desde auditoría he ido apretándoles en el tema de la antigüedad de las cuentas, y todo lo que es corto plazo se cobra sí o sí, y si no se cobra es responsabilidad al administrador. Entonces vamos monitoreando desde ese punto de vista, es decir, sus controles no son muy buenos de la parte administrativa, y por eso es que he puesto medio, pero la combinación más el riesgo inherente, considerando la magnitud, riesgo residual bajo, no vamos a decir cero, bajo. Enfoque adicional, no. ¿Voy a hacer procedimientos de auditoría? Sí, ya los he establecido en la anterior. Y así en el activo fijo podemos tener apropiación de bienes. Ya estamos a 5 minutos, apropiación de bienes. En el tema de obligaciones a corto plazo, ya entramos al pasivo, tenemos 5 millones. Sí, esto ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hemos ido creciendo. En los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento del 500%. Se está volviendo más complejo. ¿Puede haber sobrevaluación? Sí. ¿Pueden haber esquemas de facturación? Sí. Estas obligaciones a corto plazo están relacionadas con los gastos.
Parte de mi análisis de la auditoría financiera yo hago por tipo de transacción, por operaciones. Y una operación de compras está ligada a cuentas por cobrar. Dentro de cuentas por cobrar puede haber algunos riesgos de fraudes relacionados a corrupción, como esquemas de facturación. Es decir, podemos tener facturas falsas, podemos tener proveedores ya puestos de acuerdo, no entra el producto, pero vean que se va relacionando con varias cuentas. Se va relacionando con varias cuentas. Ya dentro de mi organización hemos establecido un riesgo residual bajo. Enfoque adicional, no vamos a adicionar enfoque. ¿Por qué? Porque estos objetivos ya estamos cubriendo en los procedimientos de auditoría. Veamos las previsiones. Las previsiones. Todo este armado está en base a los estados financieros. Es decir, cada análisis tiene que estar en base a su información financiera. Tenemos 8 millones. Estos 8 millones es más de cálculo. Son previsiones. Provisiones deberían ser, ¿no? Tal vez hay un error. Deberían ser provisiones. Porque son a largo plazo, no son a corto plazo. ¿A qué afirmación podría afectar más? Es al tema de la evaluación. A la existencia de la integridad también puede afectar la integridad, es decir, que todos los cálculos de la provisión de beneficios sociales no están el 100% del personal, pero ahí estaríamos viendo error, y yo no estoy analizando error. No estoy analizando error porque aquí podemos ver, por ejemplo, sobrevaluación, subvaluación. No estén todos, un riesgo de error, que no estén todos provisionados, es decir, de todos los trabajadores. Pero no estoy viendo ese tipo de errores o de riesgos. Yo estoy viendo ya relacionados a fraude. ¿Qué puede haber? Sobrevaluación, subvaluación. Podrían hacerlo con un fin de posteriormente sacar provecho de la institución. Pero como esto es contable, no es en efectivo, no vamos a ver de apropiación. Podrían a futuro apropiarse. Entonces, lo que podrían hacer es sobrevaluar o subvaluar. Alguien que quiere beneficiarse podría darse mayor cálculo del beneficio, pero al momento de pagar hay varios controles. Hay controles hasta jurídica controla el finiquito, cuándo ha entrado, cuándo ha salido, sus 3 últimos salarios, o sea, la probabilidad de que pase después una apropiación o un cobro ilegal es muy bajo, es muy bajo. Además, esto por pruebas sustantivas, los he dejado acá, hago pruebas globales, es decir, reviso la integridad de estos 8 millones, es decir, no debería tener procedimiento adicional. Ya, esto no lo he borrado, este es de mi enfoque establecido de los asesores. Analizaremos eso, hacemos pruebas globales, hacemos pruebas sustantivas, hacemos de detalle. Prueba global es de calculamos todo. Recalculamos todo y estamos atacando la evaluación. Y además vemos el ingreso de algunos trabajadores, no podemos ver de todos los trabajadores porque si tenemos 1,000 trabajadores, la Caja Nacional de Salud debe tener 5,000 trabajadores y ver de los 5,000 trabajadores sería medio imposible. Hacemos pruebas sustantivas de alcance bajo. ¿Por qué? Porque nuestro riesgo es bajo. Entonces agarramos una muestra, no sé, 5 o 10%, depende qué es lo que estás viendo. Si estás viendo importes o estás viendo número de casos. Estoy viendo el número de trabajadores, estoy revisando los cálculos de los trabajadores. Si tengo 200 trabajadores, puedo hacer 20 trabajadores. Con 20 trabajadores ya tengo buenas pruebas y tengo alcance bajo. Voy a hacer pruebas analíticas, hago de cálculo y además hago documentales, voy recabando documentación, memorandos de ingreso, designación, contratos y todo ese tema. Riesgo adicional debería tener acá, no debería tener. Ya ahí sí me he olvidado borrar. Y ahí tenemos el patrimonio. El patrimonio igual, en el patrimonio también es cálculos. Puede haber sobrevaluación, subvaluación, fraude en estados financieros. Puede estar ligado a un fraude de estados financieros. Yo he declarado mayores ingresos, mayores resultados y mi patrimonio se han excedido y mis acciones han subido. Es decir, podría haber fraude en estados financieros manipulando los resultados del ejercicio y por ende vamos a mover el patrimonio, los resultados del ejercicio y el patrimonio sube y las acciones suben. En mi institución es pública, no tenemos acciones, es bajo, es contable, hago recálculo de todos, vean que hago pruebas globales, pruebas sustantivas. Cuando encuentro errores voy a las analíticas o a de detalle y voy documentando.
Y como voy revisando el resto de las cuentas, es riesgo bajo. Ya puede ver sobrevaluación, subvaluación. Esto puede cambiar de organización a organización. Esta valoración puede cambiar. Enfoque adicional no debería tener. No debería tener enfoque adicional. Ingresos, ya vamos terminando los últimos 2 puntos. Ya, los últimos 2 puntos. Tenemos ingresos por contribuciones obligatorias. El 99% de nuestros ingresos de la institución está relacionado por contribuciones que aportan de las planillas el aporte patronal, el 10%. Y eso todos los que trabajan en la parte contable saben. Eso nos representa a nosotros el 99% de nuestros ingresos, 99.8, digamos. Son 119 millones. Aquí hay que ver, bien, esto es bien importante, cuando hablamos de ingresos y gastos, hay que tratar de ver la integridad, la existencia y la integridad, y aquí nos hemos olvidado la existencia. La integridad y la existencia. ¿Qué puede haber aquí? Puede estar relacionado un fraude con apropiación de efectivo. ¿Qué les decía? Los ingresos están relacionados con cuentas por cobrar y está relacionado con el disponible. ¿Qué puede haber? ¿Se pueden apropiar de ingresos? Sí. ¿Qué se van a apropiar? El efectivo. Entonces puede haber apropiación, un tipo de fraude que es apropiación de efectivo. En mi práctica profesional, en mi experiencia profesional, he identificado varias apropiaciones. Es más, la mayor parte de los fraudes identificados en varias auditorías es apropiación. ¿Ya? En una institución muy similar que trabajaba, es que en algunas regionales, algunos funcionarios se iban apropiando de ingresos. Y una manera de demostrar esto o de identificar esto es viendo la integridad. Es decir, que todos los ingresos de la organización estén registrados en los estados financieros. Dentro de mi organización existen muchos controles. Y también les he dicho que esto es transferencia electrónica. Esto es transferencia electrónica. Además, trabaja estado a estado. Y entre entidades públicas no nos podemos defraudar, digamos, ¿no? Ellos me van a declarar menos. ¿Y quién se va a beneficiar? Otra organización pública, no tiene sentido, ¿no? Por eso es que la valoración es bajo, el riesgo inherente es bajo, el riesgo de control, tenemos varios controles de integridad, el riesgo no es de los mejores, no es el mayor excelente, pero tenemos bastantes controles, por tanto el riesgo es bajo y el riesgo residual tenemos bajo. ¿Enfoque adicional deberíamos tener? No. Aquí lo he dejado mi enfoque anterior. Mi enfoque anterior es que hacemos pruebas globales, sustantivas de alcance bajo. ¿Por qué? Porque si tengo buenos controles, mi enfoque de auditoría va a ser de alcance bajo. Es decir, mis muestras no van a ser revisar el todo. Ojo que en la parte de las pruebas globales reviso el todo. Todavía tengo la posibilidad de revisar el todo, ciertos procedimientos, por ejemplo, de integridad. Hubiera sido lindo que les vaya mostrando con otras hojas electrónicas cómo voy revisando estas pruebas globales. Ya, pero este es un seminario y en un seminario no podemos pretender aprender muchas cosas o enseñar muchas cosas. El enfoque adicional no debería haber. Y por último, entramos a los gastos. Denme 5 minutos más. Entramos a los gastos. Ya vamos a ir por ciertos grupos de gastos. Sueldos y salarios que puede haber en existencia. Puede haber empleados fantasmas. Ya aquí lo ideal para ver este tema de empleados fantasmas, si es que tuviéramos acá un nivel de riesgo, pongamos alto, y aquí tenemos alto, y riesgo de control también alto, y tenemos alto, aquí lo ideal sería hacer procedimientos dentro del periodo de la auditoría, es decir, en el periodo de auditoría, y no ex post, porque identificar ya a esos empleados fantasmas que ya no están figurando en la planilla ya no tiene sentido. Pero hay procedimientos que podríamos hacer. Si es alto, habría que revisar a más detalle, por ejemplo, asistencia, trabajos, POAIs, resultados, POAs. Entonces, hay varios procedimientos que podríamos realizar como auditores, pero en mi entidad es bajo. Y que haya empleados fantasmas, bueno, como no es muy grande, por lo menos nos conocemos, la mayor parte de los funcionarios los vamos conociendo. ¿Debería haber enfoque adicional? No debería haber enfoque adicional. Además, podríamos tener pagos fuera de escala. ¿Ya? Si no había segregación de funciones en la parte de la evaluación, de lo que es sueldos y salarios, podría haber el caso
de que alguien se pueda pagar más allá de su escala. Si su escala dice 12,000 y se paga 14,000. Ya, eso normalmente revisamos. Dada nuestra experiencia en el pasado, si hacemos metodología, no hemos visto y hemos revisado varios años y no hemos encontrado este tipo de fraude. Pero lo estamos, puede darse este fraude. Ya es como una lluvia de ideas, sí puede darse este fraude, pero la probabilidad es baja. Baja. ¿Debería haber enfoque adicional? No debería haber enfoque adicional, porque ya estamos analizando en la matriz anterior. Costo de bienes y servicios, 52 millones. Lo que más hace una entidad pública prestadora de servicios es gastar plata. Ya, una gran cantidad se gasta en sueldos y salarios, pero también otra cantidad es que se gasta. Este es el punto de Aquiles de la administración pública. El punto de Aquiles de la administración pública. Ya, estos 52 millones también hay que ver en base a las afirmaciones de la gerencia: existencia, integridad, propiedad, evaluación. ¿Qué tipo de riesgos de fraude pueden suceder? Liquidez, gastos ficticios. Pueden haber esquemas de compra, es decir, ya se han puesto de acuerdo, ya tienen enlaces proveedores y con algunos funcionarios de la organización. Pueden suceder esos casos. Podemos tener gastos inflados, lo que llamamos los sobreprecios. Pueden haber esos riesgos. Gastos inflados, gastos ficticios, esquemas de compra, y puede haber más tipos de fraude. Acá debería participar el equipo de auditoría y empezar a identificar más riesgos riesgos de fraude que pueden afectar a los estados financieros. Dentro del análisis que he hecho, hemos obtenido, con lo que les decía, este es el punto de Aquiles, de muchas organizaciones públicas. Además, ¿por qué he empezado a cambiar mi riesgo inherente? Porque, ojo, antes tenía que haber analizado el control interno. En mi control interno, el ambiente de control ya está muy malo en mi organización. Ya, entonces está muy mal. Por eso es que este riesgo no puede ser bajo. No puede ser bajo. Entonces ya hay como reyes chiquitos ya hay dentro de mi organización. Se están haciendo grupos de poder. ¿Ya? Y con eso hay que ir trabajando con eso. Por eso es que tenemos riesgo medio. Aquí sí ya tengo que, me cambia mi enfoque. ¿Ya? Inicialmente tenía pruebas globales, que es muy buenas las pruebas globales. Muy buenas son las pruebas sustantivas, analíticas, documentales. En el tema de gastos en el sector público vemos la parte de cumplimiento normativo, pero no podemos revisar todos los gastos. Entonces hacemos un alcance bajo, pero en este caso, como tengo riesgo medio de este fraude, así que mejor es revisar. Aquí quiero hacerles una aclaración también, en mi experiencia profesional. El hecho de que estemos haciendo una auditoría financiera no significa que nuestro principal objetivo sea que identificamos el fraude. Si bien hemos analizado que sí hay la probabilidad de que ocurra estos fraudes, estamos ampliando nuestros alcances. Por ejemplo, sobre precios inflados es muy difícil cruzar esa información y es muy difícil hacer una auditoría financiera. Si tenemos algunos indicios o tenemos algunas pruebas en la ejecución de que sí existen sobreprecios, y están ahí, tenemos esquemas, charles de precios entre funcionarios y algunos proveedores, sí tendríamos que alcanzar, pero el hecho de que aumentemos nuestras pruebas, eso no significa, una reflexión, eso no significa que vayas a identificar estos riesgos de fraude. Así que tendríamos que hacer unas auditorías específicas para identificar estos riesgos de fraude. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que más nos interesa es la parte monetaria, es decir, lo que hemos comprado existe. Hemos comprado 10 millones o 15 millones de medicamentos, esos 15 millones estén, que hayan entrado a la organización. Hemos contratado 30 millones de servicios médicos que estén debidamente documentados, contratados, que tengan a su servicio y todo ese tema vamos controlando. Así que no tiene mucho sentido que ampliemos las pruebas de cumplimiento de bajo al alcance medio. ¿Ya? Pero ¿por qué lo pongo alcance medio? Cuando reviso en cuanto a valor, sí podría ampliar mi alcance, es decir, voy a revisar un 75%, pero estoy revisando numéricamente, estoy revisando puro número, no estoy revisando el fondo de las transacciones, pero la auditoría financiera no persigue ese objetivo, es decir, yo no voy a buscar sobreprecios de una transacción o de una compra que se haya hecho,
eso ya lo vamos a tener que mandar entonces habría que replantear este enfoque, ¿no? Habría que replantear este enfoque de alcance medio. Y sujeto a observación por la Contraloría. La Contraloría podría observar, me mantengo nomás con alcance bajo, o bajo, me podría mantener nomás con el alcance bajo, porque no tiene sentido de que amplíe mi muestra, porque va a ser muy difícil de identificar este tipo de riesgos de fraude. Pero lo estoy tratando, los riesgos. Transferencias, no lo he analizado. Transferencias son casi automáticas, son las transferencias que realizamos al Ministerio de Salud y a la SUS. Son transferencias es un ingreso, si vemos, es el 5,5% de los ingresos. Y prácticamente si hacemos una prueba global hoy, en este momento, casi nos va a dar exacto. Probablemente nos falle 50 o 500 bolivianos, ya por algunos errorcitos que se dan, pero errores. Y no estamos analizando errores. Por eso es que aquí no estoy poniendo riesgos de fraude, de apropiación. Se van a apropiar de estas transferencias y se tendría que apropiar en el Ministerio de Salud, tenían que apropiarse en la SUS con nosotros y a nada que ver. Ya los hemos transferido. Su evaluación, sobrevaluación podría haber, no tiene sentido transferirle más a una institución pública que nadie se va a beneficiar. Entonces no tiene sentido, acá no hay identificados riesgos de fraude. Y por último, subsidios de incapacidad. Subsidios de incapacidad, gastamos cerca de 10 millones en devoluciones de bajas. Bajas médicas, sí, por indicadores. Nosotros tenemos el más alto indicador de toda la seguridad social. Aproximadamente estamos al 10% de devolución de bajas. Y eso sí es algo llamativo. Eso hacemos en el análisis financiero, en el entendimiento de la organización. ¿Podrían haber fraudes? Sí. ¿Podría haber bajas en exceso de días? Sí. Una baja que corresponde a 3 días. ¿Puede haber error? Sí. El error no estamos analizando. En mis auditorías, en esta última auditoría he encontrado varios errores. Una baja que era de baja prenatal 45 días y resulta que las fechas se han puesto mal y le han dado 48 días, 3 días más les hemos devuelto. Ya, pero eso era error, no era fraude. Pero hay que ver de que si no ha sido intencional o ha sido, si ha sido con intencionalidad esas bajas. Habría que ver si hay charlas entre los médicos y los pacientes, los asegurados, o hay algún tipo de nexo. ¿Podría haber bajas en exceso? Sí. Podría haber bajas fraudulentas, es decir, de que no existe la incapacidad del trabajador, pero nuestros médicos pueden emitir una baja que de una dolencia que no existe. Entonces, ahí la probabilidad hemos encontrado en el pasado, no hemos encontrado numéricamente. ¿Por qué? Es decir, no tenemos datos del pasado, pero aquí está con medio, por el tema de errores, no deberíamos. La probabilidad de que ocurra es sí de que haya favores en las bajas en el interior del país. Estamos trabajando en todo el interior del país y tenemos muy pequeñas oficinas administrativas, es muy probable que sí esté pasando. ¿Por qué digo que sí es probable que esté pasando? Porque tenemos el más alto indicador. Cuando la nacional, las otras cajas están con 3%, 4%, nosotros estamos devolviendo el 10%. Medio raro, ¿no? Se enferman más en nuestra institución y devolvemos más plata en nuestra institución. Ya el nivel de riesgo medio, riesgo de control medio, es decir, nuestros controles no son los mejores, tenemos que mejorar nuestros controles. Riesgo residual, sí, aquí podríamos tener repercusiones en el enfoque de la auditoría. Riesgo residual medio. Aquí sí ya hay que cambiar el enfoque de la auditoría. El enfoque de auditoría es, si bien estaba haciendo un alcance bajo, como me ha salido medio, deberíamos hacer un alcance medio igual. Deberíamos tener un alcance medio, es decir, deberíamos aumentar nuestras muestras. Si tenía que revisar, un ejemplo, si tenía que revisar unas 100 bajas médicas, deberías revisar más. Pero nuevamente entramos cuando hablamos de fraude o de corrupción. Si está cocinado en el interior una baja médica, por procedimientos de auditoría, aumentando mis pruebas sustantivas o de detalle, ¿voy a identificar hechos fraudulentes? No. Así que hay que repensarlo, hay que repensar en aumentar o no mis pruebas sustantivas. Bueno, con esto estamos llegando a la parte final. Entonces hay que replantearse también el enfoque de la auditoría.
Con esto hemos analizado los dos estados financieros básicos. Depende del enfoque de auditoría. Si es que alguien trabaja en la administración pública y trabaja en un ministerio, el enfoque va a estar basado al presupuesto. ¿Ya? Como nosotros somos una institución descentralizada, generamos estados financieros y mi enfoque es al balance y al estado de recursos y gastos corrientes, o lo que llamamos en el sector privado, a lo que es el estado de estado de resultados, o de gastos y corrientes, ingresos y gastos corrientes. Con eso hemos llegado a la parte final, de la exposición. No sé si vamos. Sí, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches nuevamente. Gracias de verdad, licenciado, por la exposición. Voy a remitir a la parte de las preguntas. Primero, las que están enviando al Zoom, se la voy a leer. Jordan nos indica, si los controles implementados por la entidad no son lo suficientemente eficaces para el logro de los objetivos y se encuentran indicios de fraude por parte del personal, ¿cuál es la acción del auditor frente a esta situación? ¿O cuál debería ser en todo caso, ¿no? Ya, cuando normalmente enseño el tema de cuando identificamos fraude ya en la ejecución de la auditoría, porque lo que estamos hablando es la planificación, pero ¿qué pasa cuando ejecutamos la auditoría? Encontramos fraude. Ya, el objetivo principal de una auditoría financiera no es identificar fraude, es un objetivo secundario. Y si los controles están mal, identificamos ciertos fraudes, el gran problema es cuantificar la cantidad del fraude, cuantificar. Si no podemos cuantificar la cantidad, pero ya hemos identificado cierta parte del fraude, es que tenemos la obligación de reportar en los informes. En la auditoría financiera se reporta dos informes. Uno que es el informe del auditor y otra que es el informe de control interno. En ambos informes tienen que estar insertados este tema de fraude. Y cuando estamos hablando de fraude, ojo, que un fraude de 500,000, de 1 millón, de 2 millones, aunque sea grande la empresa, puede volverlo adverso la opinión del auditor. Es decir, tenemos la obligación de pronunciarnos sobre ese fraude. Pero lo que no estamos haciendo, no estamos cuantificando el total del fraude y los involucrados. Ahí ya se tiene que hacer una auditoría especial, lo que hoy en día se está llamando lo que es la auditoría forense, es decir, esa parte de la observación se lo manda a otra auditoría y el procedimiento es un poco diferente. Bueno, licenciado, también nos han enviado preguntas en el formulario de inscripción de los compañeros. Les voy a brindar algunas. Una general, primera, ¿cómo se llegaría a detectar un fraude en la misma auditoría? Planificando bien, haciendo el trabajo bien y ejecutando bien la auditoría y demostrando estas afirmaciones de la gerencia. Cuando probamos esto, cuando probamos estas afirmaciones de la gerencia, deberíamos llegar a una conclusión. No hay una seguridad razonable. Yo mismo, aunque reviso, a ver, en ingresos reviso el 100%, aunque revise el 100% de ingresos, igual, evidentemente tengo mi conclusión es un poco más confiable, pero queda todavía la susceptibilidad, la probabilidad de que se nos pase algo de fraude. Pero la clave es probar esto, que estos 119 millones estén íntegros, que estos 119 millones existan, estos 119 millones sean de propiedad de la institución, los ingresos estén correctamente evaluados, estos ingresos estén correctamente expuestos. Si probamos esos objetivos, deberíamos llegar, y con esos objetivos más los procedimientos de auditoría, deberíamos identificar fraudes en estados financieros. Excelente, licenciado. La siguiente consulta. ¿Cuál sería el enfoque del auditor cuando encuentra un fraude al identificar los riesgos? Consulta. ¿Pero me repites, Eber? Enfoque del auditor cuando encuentra fraude al identificar los riesgos.
Ya, el enfoque. Si bien hemos explicado el tema del enfoque, pero el tema es de que este enfoque yo ya lo he analizado en una matriz anterior. Después de la evaluación del control interno, yo ya he establecido mi control. Entonces, este enfoque está basado en estos objetivos de la auditoría, en estos objetivos. Entonces, el enfoque, lo que sí podría variar, yo personalmente, en la mayor parte de mis auditorías, aplico más pruebas sustantivas, porque es auditoría de importes, y esos importes los tengo que demostrar. Yo no aplico mucho pruebas de cumplimiento, excepto en los gastos, que sí hay un mandato que tenemos que cumplir ciertas normas. Un poquito difiere de lo privado a lo público. Entonces, el enfoque de la auditoría, el enfoque es a que vas a ampliar, si hay identificación de riesgos, deberías ampliar tu muestra. Pero ya hemos analizado también que aumentando cierta muestra y ciertos tipos de fraude no tiene sentido, no vas a hallar. Es decir, vas a trabajar por trabajar. Eso ya es genialidad del auditor o lo que llamamos, es un término que se utiliza bastante, se llama juicio y criterio profesional. Se llama el juicio y criterio profesional. Entonces, en conclusión, en mi enfoque, ¿qué tipo de prueba voy a hacer? ¿Pruebas sustantivas o de cumplimiento? En la parte de la ejecución, yo hago pruebas sustantivas 95%. En mi alcance de la auditoría, normalmente hago pruebas reducidas, no hago pruebas grandes, porque pruebo lo grande y reviso el detalle por muestreo. En ese detalle, dependiendo del tipo de fraude, aumentando la muestra, podríamos encontrar algunos fraudes, pero en algunos casos no vamos a encontrar. Es decir, tú vas a trabajar como negro para en vano. Entonces, habría que, más bien, si estás seguro de que ocurre ese tipo de riesgos, de que sí probablemente se dé ese tipo de fraude, habría que analizar si hacer una auditoría especial o una auditoría forense. Y la oportunidad, eso sí es bien importante. No es lo mismo hacer después del 31 de diciembre o hacer antes, es decir, durante. Entonces, ahí sí, por ejemplo, en los empleados fantasmas, lo ideal sería hacer procedimientos durante el periodo. Si tú haces una prueba sorpresiva como auditoría, que no creo que lo estén haciendo muchas firmas, ¿por qué? Porque normalmente suscriben contratos ex post. Tendrías que suscribir contrato ex antes y hacer ciertos procedimientos, analizar ya estos riesgos, y si realmente tienes estos riesgos fantasmas, deberías hacer un enfoque y ahí sí vas a hacer la oportunidad, deberías hacerlo en vivo, es decir, deberías ir un día y verificar qué funcionarios de verdad marcan tarjeta y están cobrando su sueldo. Excelente, licenciado. La siguiente consulta es, en su experiencia, ¿cuáles cree que son los fraudes más frecuentes que se presentan en nuestro país? Lo que más he visto, y no es que yo lo diga, mi experiencia, les digo, y les comparo con las estadísticas. En mi experiencia, el tipo de fraude que más he visto es la apropiación de recursos y la apropiación de bienes. ¿Estoy compartiendo? ¿Sigue pantalla? Sí, licenciado, sigue compartiendo. Ya, bien. Entonces, estoy compartiendo bien pantalla. Entonces, en mi experiencia, yo he tenido varios casos relacionados a fraude, aproximadamente unos 12 o 13 casos, y la mayor parte está relacionado con la apropiación de bienes y recursos. O se han apropiado bienes o se han apropiado recursos. La mayor parte es recursos. Lo que más se lleva a la gente es dinero. No he visto mucho fraude en estados financieros porque yo no he hecho auditoría a empresas que cotizan, empresas grandes que cotizan en el mercado de valores donde ellos hacen subir sus acciones. Pero sí he visto mucho error en estados financieros, pero ya hemos hecho la diferencia. Una cosa es el error y otra cosa es el fraude. He visto errores en estados financieros de 45 millones, de 5 millones, de 20 millones, de 3 millones, pero que eso no estaba relacionado a fraude. Y por último, el tema del otro tipo de fraude, que es la corrupción. Escuchamos hablar harto de corrupción. No tiene mucha incidencia en los estados financieros. Lo que les había dicho eso es que la corrupción no tiene relación directa tanto con
con los estados financieros, así que no lo ligamos mucho a esto. Hay algunas cosas de corrupción que sí entran al análisis de los estados financieros. Por ejemplo, uso indebido de bienes, corrupción. ¿Eso te va a afectar a los estados financieros? No. Entonces no te va a afectar a los estados financieros y no va a estar dentro de tu alcance. Esa ya tiene que ir vía denuncia y hacer una auditoría especial con indicios de responsabilidad o una auditoría forense. Sí, bueno, licenciado, le agradezco de sobremanera. Esas eran las consultas que nos están enviando los compañeros. Bueno, muchísimas gracias de verdad, licenciado, por su predisposición y por, obviamente, dar algo diferente, mostrarnos un poco de su trabajo también, algo de manera práctica para que los compañeros puedan, ¿no? Bueno, a decir verdad, es lo que un poco falta, ¿no? A veces en la universidad es un tanto técnico la situación y no podemos ver estas situaciones que son prácticas que nos van a llevar eso al mundo real, si vale el término, y nos van a servir un poco más que tal vez un poco la teoría, licenciado. De verdad le agradezco de manera. Y bueno, muchísimas gracias, licenciado, y muchas gracias a todos los compañeros, licenciado, para despedirse, ¿no? Muchas gracias. A ti les gracias, Ever, por haberme invitado y por hacer de que haya compartido un pequeñito, un poco de mi experiencia profesional y del trabajo que realizo, ¿no? Gracias a ustedes y gracias a los que han asistido a esta clase virtual. Espero que les haya servido. Sí, licenciado, muchísimas gracias, licenciado. Vamos a procurar invitarlo en una próxima sesión, siempre y cuando se tenga tiempo, para poder profundizar este tema u otros temas que son de interés para todos los compañeros y para todos los colegas de nuestra profesión. Licenciado, muchísimas gracias. Le agradecemos, de verdad. Listo, gracias. Un saludo, licenciado. Y bueno, recordar, compañeros, que bueno, el día de mañana vamos con el licenciado Daniel Laura una conferencia sobre la ley 78 a las 7 de la noche. Entonces, les vamos a compartir ya. Bueno, la ficha ya está disponible. Igual el video va a estar disponible del licenciado Callares el día de mañana ya por completo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, Ever.